Hoy vamos a hablar de un hombre cuya cámara fue literalmente la memoria de todo un pueblo. Él es Francisco García Parra. A ver, pensemos por un momento. ¿Y si cada boda, cada mercado, cada callejuela de nuestro lugar de origen solo existiera hoy en día gracias al trabajo de una única persona? Pues bueno, esa es la increíble historia de Francisco García Parra. Y ojo, que no es una historia que se pierde en el tiempo, ¿eh? De hecho, un libro muy reciente acaba de sacar a la luz su figura, devolviéndole el sitio que la historia, por un error de lo más curioso, le había quitado. Así que vamos a ver quién fue este hombre y por qué lo que hizo sigue siendo tan importante. Vale, para entender bien su obra, primero tenemos que conocer a la persona que estaba detrás del objetivo. Porque, a ver, Francisco García Parra no era un simple aficionado a la fotografía, ni mucho menos. Fue un cronista visual, casi un historiador con una cámara en la mano. Dedicó su vida entera a capturar el alma de su pueblo, Ubrique, allí en la Sierra de Cádiz, durante toda la primera mitad del siglo XX. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo un joven de familia bien posicionada acaba convirtiéndose en el guardián de la memoria de su tierra? Pues como siempre, su historia personal es la clave de todo. Es que su vida es una transición fascinante. Pasa de ser un joven cosmopolita que se educa en Madrid y viaja por toda Europa a convertirse en un conocedor absoluto de su propio patrimonio. Y es que alrededor de la Primera Guerra Mundial algo hace clic y su foco cambia por completo. A partir de ahí dedica toda su energía a documentar lo que le rodea, pero con una pasión que roza lo científico. A ver, está claro que tenía los medios para hacerlo, sí, pero lo más importante es que tenía la inquietud. Su familia le dio una educación privilegiada, por supuesto, pero fue su propia curiosidad, una curiosidad insaciable, la que le llevó a tener una biblioteca personal que era, según dicen, legendaria en Ubrique, y de ahí a sumergirse en la historia, la arqueología, pasiones que, al final, marcaron todo lo que hizo. Bueno, y ahora llegamos a lo que de verdad hace que su figura sea tan especial, su método, porque para él la fotografía era muchísimo más que solo apretar un botón. Aquí está la clave de todo su legado. Porque, vamos a ver, hacer fotos podía hacerlas cualquiera, pero lo que él hizo fue otra cosa. Su intención no era solo artística, era, sobre todo, documental. Y fíjense en este detalle, que es que lo dice todo sobre su rigor. Imaginen la disciplina. Después de revelar cada carrete, anotaba meticulosamente en el propio negativo todos los detalles. Directamente en el negativo. No dejaba absolutamente nada al azar y menos a los caprichos de la memoria. Claro, esta práctica, esta costumbre suya transformó sus imágenes. Dejaron de ser simples recuerdos para convertirse en documentos históricos de primera. Gracias a eso, hoy podemos reconstruir escenas con una precisión que es casi de archivo. Es que se adelantó a su tiempo, vamos. Creó lo que hoy sin duda llamaríamos documentalismo o fotoperiodismo local. Pero para que se entienda de verdad la importancia de esto, no hay nada como verlo en acción. Así que vamos a meternos de lleno en una de sus fotos más icónicas. Ahí la tenemos. Es su propia caligrafía, una prueba directa de su método. La fecha 1931, que no es una fecha cualquiera, y el lugar, la plazuela de la verdura, que era, vamos, el corazón de la vida del pueblo. Pero ojo, que sus fotos hay que saber leerlas. No estamos viendo solo un mercado. Estamos viendo el Ubrique de 1931, justo cuando nacía la Segunda República. Es que se puede hasta identificar a vecinos concretos, como a un tal Francisco Cabello Orellana, ahí en el balcón del Café de Janeiro. Cada detalle, la ropa, los oficios que se ven, todo cuenta una historia. Es un documento antropológico en toda regla. Pero claro, sería un error pensar que García Parra era solo un fotógrafo. Su curiosidad iba muchísimo más allá. Es que le interesaba hasta el pasado más profundo de su tierra. Fue un pionero, por ejemplo, en la arqueología local. El primero en fotografiar yacimientos romanos tan importantes como la ciudad de Ocurris. Y no solo eso, su conocimiento y todo su archivo fueron absolutamente fundamentales para Fray Sebastián de Ubrique, que fue quien escribió la historia, digamos, oficial del pueblo. García Parra le dio fotos, documentos, bibliografía, de todo. O sea que al final tenemos estas dos caras que se complementan perfectamente. Por un lado el fotógrafo, que congeló su presente para que lo pudiéramos ver en el futuro, y por otro el historiador, que usó esa misma cámara para desenterrar y documentar el pasado más remoto. Un auténtico guardián de la memoria, en todos los sentidos de la palabra. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, casi sorprendente. ¿Cómo es posible que una figura tan importante casi desapareciera por completo del mapa? Esa es la gran pregunta, claro. Con un archivo tan valioso y una aportación tan clara, lo normal es que su nombre sonara por todas partes. Pero no fue así para nada. Pues parece que parte de la respuesta está en su forma de ser. Era un hombre humilde, muy generoso, no iba buscando el reconocimiento. Él mismo hacía decenas de copias de sus fotos y las iba regalando a sus vecinos, a sus amigos. No firmaba su trabajo para ser famoso, lo compartía, simplemente como un regalo.
Y claro, esta falta de marketing personal, por así decirlo, tuvo una consecuencia fatal para su legado. Su figura acabó confundiéndose con la de otro Francisco, un sacerdote que no tenía nada que ver con Ubrique, y su autoría, pues, se fue perdiendo con el tiempo. Un error histórico así de simple que lo borró del mapa durante décadas. Por suerte, la historia al final ha hecho justicia, gracias a investigaciones de gente como Esperanza Cabello y a publicaciones recientes, como ese libro del que hablábamos, se ha rescatado su archivo y se le ha devuelto su nombre. Ahora sí, se le reconoce como lo que fue, el verdadero guardián de la memoria de Ubrique. Y todo esto, al final, nos deja con una reflexión. La historia de García Parra demuestra que muchas veces los tesoros más grandes de la memoria colectiva están ahí, ocultos a plena vista, simplemente esperando a que alguien con esa misma curiosidad que tenía él se decida a sacarlos a la luz.